nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación como conclusión general al Catecismo Básico para Adultos. Al final de este catecismo tenemos un artículo sobre el catecismo, su necesidad y sus frutos. En la charla anterior, número 1, hemos visto lo que dice la Biblia, lo que dice el Papa acerca del catecismo. Ahora vamos a ver qué dicen los papas acerca del catecismo. Queriendo poner fin a la ignorancia religiosa, madre de muchos vicios y sufrimientos, el Papa San Pío X publicó en 1905 una encíclica especial consagrada a la enseñanza del catecismo. Su título en latín se llama Acervo Nimis. ¿Y qué dice el Papa? Dice muchas cosas. Yo les aconsejo bajarla de internet. Se llama encíclica Acervo, en español sería acervo, A-C-E-R-B de bueno o, Nimis, sobre la enseñanza del catecismo. ¿Qué dice el Papa? El Papa afirma: si es cosa vana esperar cosecha en tierra que no se ha sembrado, ¿cómo pueden esperarse generaciones adornadas de buenas obras, si oportunamente no han sido instruidas en la doctrina cristiana? Nadie va a cosechar donde no ha sembrado. ¿Y cómo vamos a tener generaciones adornadas virtudes si vive en la ignorancia? De donde justamente inferimos que si la fe languidece, está enferma en nuestros días, a punto de que en muchos sujetos parece casi muerta, es que se ha cumplido descuidadamente o se ha omitido del todo la obligación de enseñar las verdades contenidas en el catecismo. Entonces el Papa hace un diagnóstico que vale oro. Hace más de 100 años hizo esto. Nosotros hoy podemos hacer lo mismo. Si la fe languidece, es porque no fue enseñada realmente, o se hizo de una manera descuidada, o omitida todo, de enseñar la doctrina. El bautizado recibe la fe en germen, es verdad, pero necesita de la enseñanza de la Iglesia para que esta fe pueda nutrirse y desarrollarse y dar fruto. Entonces, cuando se bautiza un niño, derrama Dios la gracia y la santidad en su alma, la gracia es como un tronco. Tiene 3 ramas, 3 virtudes: fe, esperanza, caridad, es decir, disposiciones del alma. Con la fe el alma, Dios la hace apta de creer lo que Dios reveló. Con la esperanza, poner en Él toda su confianza. Y la caridad, amar a Dios. Pero son disposiciones del alma. Es como tener el vaso, pasamos a llenarlo ahora, poner el contenido, que es la enseñanza de la doctrina. Un católico, porque cree que la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo, porque por el bautismo Dios derramó en su alma el germen de la fe que hace su alma apta a creer lo que dijo. Entonces hace falta enseñar el contenido. Si no enseñamos el contenido, queda apta, pero como el foco de la lámpara, si no hay electricidad, no da luz. El Papa sigue diciendo, por lo cual, escribe San Pablo, la fe proviene de oír, y el oír depende de la predicación de la palabra de Cristo. Romanos 10, 14. Y esto que acabo de leer está en la encíclica Acervo Nimis, párrafo 11. La ciencia de las cosas divinas comunicadas mediante el catecismo es el fundamento de la vida moral. Es un freno poderosísimo para dominar las pasiones malas. Es un motor para impulsar a los hombres a hacer el bien y evitar el mal, así que la ruina actual y sobre todo la eterna. Al respecto, el Papa Benedicto XIV, citado por San Pío X en su encíclica, dice algo tremendo lo que dice. Afirmamos que la mayor parte de los condenados a las penas eternas padece su perpetua desgracia por ignorar los misterios de la fe, que necesariamente se deben de saber y creer para ser contados entre los elegidos. Acervo Nimis, párrafo 2.
Entonces es gravísimo esto. Entonces el Papa afirma, el Papa no dice cualquier cosa, que la mayor parte de los condenados van al infierno. ¿Por qué? Por no conocer el catecismo, por no conocer las verdades de la fe. Conociendo este peligro, San Pío X insiste muchísimo sobre la enseñanza metódica, completa de la doctrina cristiana explicada en el catecismo, con preguntas y respuestas que inculcan la fe católica. La meta del Papa es doble: salvar a las almas y evitar que los hombres vivan como paganos, diciéndose cristianos. Entonces, humanizar y civilizar. El otro día estaba leyendo un libro muy interesante, aquí se llama Vivir en Gracia, del padre Mario Cortis. Pueden buscarlo en internet quizás. Bien decía, citando Daniel Comboni, San Daniel Comboni, cuando estaba en África, decía, estos pueblos sufren mucho, tienen muchos problemas. Entonces, para humanizarlos hace falta cristianizarlos primero. Al cristianizarlos, los humanizamos. ¿Por qué? Porque el cristianismo pone freno a todos los vicios, pecados e injusticias. Entonces, ¿qué dice el Papa? El Papa dice: yo no quiero tener bautizados que viven, piensan y actúan como paganos. Conviene repetirlo para inflamar el celo de los ministros del Señor. Ya es crecidísimo y aumenta cada día más el número de los que todo lo ignoran en materia de religión. Esto lo deja hace 100 años. ¿Y hoy qué diría? O son católicos bautizados, pero tienen de Dios y de la fe cristiana un concepto tal que en plena luz de verdad católica les permite vivir como paganos. ¿Cuán grande es el número? No diremos de niños, pero de adultos, hasta ancianos encorvados por la edad, que ignoran absolutamente los principales misterios de la fe. Haga un examen a unos adultos. Haga 10 preguntas del catecismo. Vamos a ver. No sabrán contestar. No sabrán contestar. Y cuando uno les hace la pregunta y no saben contestar, se dan cuenta que tienen que aprender algo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Papa? Bien dice, no solamente los niños, hasta ancianos encorvados por la edad, ignoran totalmente los principales misterios de la fe. Y como consecuencia de esta ignorancia, estas personas tienen por lícito forjar y mantener odios contra el prójimo, hacer contratos inicuos, explotar negocios infames, hacer préstamos usurarios y constituirse en reos de otras prevaricaciones semejantes. Alimentan en sus almas, que carecen de principios religiosos, los pensamientos más perversos y hacen el número de sus iniquidades mayor que el de los cabellos de su cabeza. Por ejemplo, la persona, no sé, es ingeniero, es doctor, es abogado, es juez, no sé qué, y bien, no le importa hacer contratos inicuos, explotar negocios infames o dejarse corromper. ¿Cuántos doctores para ganar dinero abortan? ¿Cuántos jueces se venden? ¿Cuántos abogados se venden o compran lo otro o engañan a la gente? Mienten como si fuera normal. Todo esto por no ser cristianos de veras. Porque si fueran cristianos de veras, bien no podrían tener por lícito y mantener odios contra el prójimo, hacer contratos inicuos, injustos, ¿no? Explotar negocios infames, todas las cosas de la prostitución, de las películas, etcétera, etcétera. No es normal en un país cristiano. Una persona católica que tiene estos lugares infames de pecado, ¿qué católico puede ser? ¿Cómo puede decirse fulano católico y aceptar el aborto, el homosexualismo, siendo el dirigente? No se puede. Esos vicios se encuentran no solo en la gente del campo, dice el Papa, sino también en la gente que se envanece en su saber y sus diplomas. Concluyendo la encíclica, el Papa se dirige a los obispos y les dice, y a los sacerdotes también: os rogamos y suplicamos que observáis cuán grandes son los estragos que produce en las almas la sola ignorancia de las cosas divinas. No dejéis de procurar ante todas las cosas, con todo empeño, con todo el celo,
con toda la solicitud de que sois capaces, que el conocimiento de la doctrina cristiana llegue a todos los fieles y se inculca profundamente en sus almas. Eso lo dice el párrafo 22 de la encíclica. Donc aquí realmente el Papa insiste, os rogamos y suplicamos que observéis cuán grandes son los estragos que producen las almas la sola ignorancia de las cosas divinas. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas esposas abandonadas? ¿Cuántos hombres abandonados siendo casados por la iglesia? ¿Cuánta gente sufre por ignorancia? Por ignorancia. No dejéis de procurar ante todas las cosas. Fíjense, el Papa pone la predicación, el catecismo, ante que los demás. No dejéis de procurar ante todas las cosas, con todo empeño, con todo el celo, con toda la solicitud de que sois capaces, que el conocimiento de la religión cristiana llegue a todos los fieles y se inculque profundamente en las almas. Dice a todos los fieles, no solamente a los niños, a todos los fieles. Pero el Papa dice, no dejéis de procurar ante todas las cosas. Realmente, de hecho, ¿qué dijo Cristo al mandar a los apóstoles? Vayan y prediquen. No digo vayan a hacer construcciones, esto, aquello, negocios. No, vayan y prediquen. El Papa dice lo mismo. No dejéis de procurar ante todas las cosas, con todo empeño. ¿Qué es empeño? Es importante. Con todo empeño. ¿Qué más? Con todo el celo, con toda la solicitud de que sois capaces. Que el conocimiento llegue a todos. Y finalmente el Papa San Pío X quería que el catecismo pudiera entrar en las escuelas con total dignidad, con parte airoso como primer libro, el más digno de atención. ¿Por qué eso? Porque el catecismo es un eficaz remedio a la plaga de la ignorancia religiosa, raíz verdadera de nuestros males. Entonces el Papa otra vez sigue la palabra plaga de la ignorancia religiosa, que es la raíz verdadera de nuestros males. Es muy sencillo. Donde Dios no es conocido, amado ni temido, uno puede escapar de hacer cualquier cosa. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la ignorancia religiosa? Donde quiera que la inteligencia está bloqueada por las densas tinieblas de la ignorancia, es imposible encontrar ni recta voluntad ni buenas costumbres. Esto vale oro y ojalá todos los presidentes y gobernantes supieran esto, ¿no? Donde quiera que la inteligencia está bloqueada por las densas tinieblas de la ignorancia religiosa, es imposible encontrar ni recta voluntad ni buenas costumbres. Porque si caminando con los ojos abiertos puede apartarse el hombre del buen camino, el que padece de ceguera está en peligro cierto de extraviarse. Añádese que en quien no está enteramente apagada la antorcha de la fe, todavía queda esperanza de que se enmiende y sane la corrupción de costumbres. Mas cuando la ignorancia se junta a la depravación, ya no queda espacio para el remedio, sino abierto el camino a la ruina. Entonces un cristiano, un bautizado, un católico pecador que desvía, es como el hijo pródigo. El hijo pródigo sabe que tiene padre. Y cuando toca a fondo dice, ay caray, ¿qué hice? Y regresa. Pero cuando hay ignorancia más depravación, uno está perdido. Uno está perdido. Un niño puede ser hijo del presidente o del rey. Si lo secuestran, lo dejan a la montaña abandonado, no sabe quién es. Hasta ni sabrá hablar. Pero si por capricho abandona la casa paterna, como el hijo pródigo, va a regresar. Un poco más tarde, el Papa Pío XII escribía, el primer cuidado y preocupación de la Iglesia debe ser que la inocencia de los niños no se mancille, a fin de tener siempre presente y procurar su salvación eterna. Procurar la salvación eterna. La verdad es la lámpara de la buena acción. Si no se conoce a Dios, si no se observa su ley, ¿por qué nos hemos de extrañar que la historia se vaya contando por sucesiones de catástrofes? Si no se conoce a Dios,
si no observa su ley, ¿por qué nos quejamos que andamos mal? El Papa Pío XII que trató de impedir la guerra mundial, pero los dirigentes masones, ateos de Inglaterra, de Francia, etcétera, no aceptaron. No aceptaron, quisieron la guerra. ¿No es acaso esta negación un menosprecio de Dios, creador, juez supremo del hombre, la fuente principal de la creciente inundación del mal que preocupa hoy a los hombres de bien? ¿Es siempre el camino de la vida humana de tantos hogares destrozados? Ve, claro que sí. Si se niega a Dios el matrimonio, se hace muy frágil. Si se niega a Dios, todas las mafias son posibles, todas las corrupciones son posibles. Si los hombres no creen en Dios, no lo glorifican como a Dios, ni le dan gracias, si la fe es mantenida oculta en el secreto del aposento, mientras la inmodestia, la malicia, la avaricia, la usura y toda suerte de maldad son ampliamente practicados en los salones y públicas reuniones, en la tele, etcétera, etcétera, ¿es acaso de extrañar que Dios los entregue a los perversos deseos de su corazón para la inmundicia? Y los hombres se vuelvan llenos de envidia, homicidas, fraudulentos, enemigos de Dios, ultrajadores, soberbios, altaneros, desobedientes a sus padres, indiferentes, desleales, despiadados. Esto decía San Pablo, 1 Romanos 18, 32. Entonces, en la medida que la gente se hace atea, se ignora a Dios, y bien la gente se llena de envidia, hace homicidios, fraudes, etcétera, etcétera, etcétera.